Bueno, pues continuamos con las jornadas. El siguiente ponente es compañero nuestro de aquí de Castilla-La Mancha, es José Almodóvar, es ingeniero de montes y desde el 2006 es uno de los 10 técnicos especializados en incendios forestales que tiene Castilla-La Mancha. Y desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, ha pasado a ocupar un puesto de experto nacional destacado en la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea en Bruselas. Entonces, a continuación nos va a hablar de estrategia de extinción y prevención en el ámbito de las instituciones europeas. Non era mai accaduto un disastro del genere, un incendio di questa portata, e molte città rischiavano alle falde del Vesuvio di essere rase al suolo, distrutte dalle fiamme. Dôjde k núdzovej situácii, napríklad k prírodnej katastrofe, ktorú nedokáže zvládnuť zasiahnutá krajina sama, Koordinačné centrum v Bruseli zabezpečí pomoc od iných krajín EÚ. Dňa 12. júla 2017 Taliansko požiadalo o naliehavú pomoc v boji proti lesným požiarom. O niekoľko minút som kontaktoval program EÚ pre satelitné pozorovanie Zeme a dostal som mapy danej oblasti. In Italia servivano altri aerei antincendio boschivo. Eravamo a corto di risorse, intanto le fiamme lambivano molti dei comuni intorno al Vesuvio. Occorreva decidere immediatamente, molte vite umane erano a rischio e dunque abbiamo deciso di attivare il meccanismo europeo di protezione civile. Mi chiamo Lucia e lavoro per i GEOS nel programma Copernicus della Commissione Europea di osservazione della Terra che fornisce informazioni basate su dati satellitari. Non appena saputo degli incendi, abbiamo acquisito informazioni e immagini satellitari delle aree danneggiate vicino al Vesuvio, creando mappe che abbiamo condiviso immediatamente con le persone coinvolte nell'emergenza, compresi i piloti degli aerei francesi. Je m'appelle Eric, je suis pilote bombardier d'eau. L'été, nous sommes en alerte à 30 minutes. En juillet 2017, nous avons décollé pour intervenir sur des feux dans la région du Vésuve. Durant 2 jours, de l'aube au coucher du soleil, nous avons survolé les villages de la région, en particulier celui di Ottaviano. Sono Luca, onorato di essere il sindaco di Ottaviano. Quando circa 24.000 concittadini si sono risvegliati tra le fiamme, è stata una vera fortuna aver avuto il supporto dei Canadair francesi. Grazie alla cooperazione dell'Unione Europea siamo riusciti praticamente ad evitare un disastro per le nostre famiglie, per le nostre case e per la nostra gente. Bello, eh? Wow, that's impressive. Grazie, grazie. Benvenuto. Grazie, ci avete salvato il territorio, ma ci avete salvato la nostra gente. Grazie davvero, grazie. Buenos días a todos. Mis disculpas porque no hay una versión en español para este vídeo y la única versión que existe es con los subtítulos en inglés, pero aún así creo que merecía la pena ponerlo. Esta es la última campaña de incendios forestales que se ha lanzado desde la Comisión Europea y sirve para que hagáis 2 cosas. Por un lado, el tipo de mensaje que ellos quieren lanzar, pero también podemos darle la vuelta y sirve para que nos demos cuenta cuál es la percepción del problema de incendios forestales que tienen ellos allí.
Y quería empezar con esto para plantearnos exactamente qué es lo que se piensa de incendios forestales allí en Bruselas. Pero para empezar, también quiero darle la vuelta al asunto, porque esto de la percepción es algo que funciona en doble sentido. Y es, ¿qué percepción tenemos nosotros de las instituciones europeas? ¿Qué sabemos? Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Bruselas? ¿Qué es eso que está allí? Porque mi idea es que, o mi pequeña percepción, es que pensamos que Bruselas es una única institución que además tiene muchas más competencias de las que realmente tiene. Y antes de empezar, me gustaría aclarar un poquito eso, y voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con incendios forestales. Y ahí lo tenéis. No sé si os pasó a vosotros, pero a mí hace un par de meses, por los típicos grupos de WhatsApp, de los amigos, la familia y tal, empezaron a llegar mensajes de este tipo. Se acaba el cambio de hora. Bruselas suprime el horario de invierno y verano tras las votaciones populares. Y algunos ya pensaban que ya no había que cambiar más el cambio de hora. Y esto era un poco como el chiste de Gila, que es esto es porque lo ha dicho Bruselas y a callar todo el mundo. Pues no es así, no es exactamente así. Y voy a explicar un poquito las tres instituciones básicas que están en Bruselas. Tranquilo, esto va a durar solo un par de minutos. Voy a ser muy breve. Por un lado tenemos la Comisión Europea. La Comisión Europea representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto. La Comisión Europea es los ministerios que tenemos a nivel nacional, pero en el ámbito de la Unión Europea. O sea, la Comisión Europea es equivalente al Poder Ejecutivo. Por otro lado tenemos el Parlamento Europeo, que representa los intereses de los ciudadanos europeos. Es el hemiciclo ese grande que vemos muchas veces en televisión. Es exactamente igual que el Congreso, nuestro Congreso de los Diputados a nivel nacional. Y por otro lado tenemos el Consejo de la Unión Europea, que representa los intereses de los países miembros, que es una especie de equivalencia, no exactamente igual, a lo que es nuestro Senado, pero a nivel de la Unión Europea. ¿Y cómo funciona la Unión Europea? Básicamente, la Comisión Europea propone, y esto es grosso modo, la Comisión Europea propone y el Parlamento y el Consejo toman las decisiones. Luego, este mensaje que apareció hace un par de meses, esto es un titular de periódico, sacado de un periódico, o sea que no es solo el típico mensaje que te lleva por WhatsApp. Habría que haberlo sustituido por este otro, que es mucho más acertado. Bruselas propondrá la desaparición del cambio de hora en la Unión Europea. Y si os fijáis en el cotitular, habla que la medida será aprobada por la Eurocámara y por los Estados miembros. Es decir, debe ser aprobada por el Parlamento y por el Consejo. Y además no llegará antes de 2020. Esto ya es otra cosa. Si además Bruselas, en vez de Bruselas, hubiese puesto la Comisión Europea, ya sería perfecto. Bueno, pues esto lo quería hacer para intentar un poco que veáis cómo funcionan las cosas allí y sobre todo que realmente la Comisión no decide nada. Lo que decidimos somos las personas, los ciudadanos europeos en el Parlamento y los países en el Consejo. Muy bien, pues ya que tenemos claro lo que es la Comisión Europea, voy a intentar explicar cómo funciona un poco, cómo está repartido el pastel de los incendios forestales allí. Como muchas otras administraciones de este país, separan prevención de extinción. Y por prevención voy a hablar, cuando digo prevención, hablo de gestión forestal, ¿vale? Porque es otro debate exactamente qué debemos o no debemos llevar prevención, pero como está muy extendido que la gestión forestal es prevención, yo me referiré a ella. La extinción está clarísima, lo podéis ver. La extinción corresponde exclusivamente a la dirección general que se llama ECO. ECO es un acrónimo un poco forzado en inglés que significa protección civil y ayuda humanitaria. Sin embargo, la prevención está algo más repartida. El grueso de la prevención está en una dirección general que se llama Medio Ambiente, Environment, que lo tenéis ahí arriba. Dentro de esa dirección general hay un grupo de expertos de incendios forestales que a día de hoy está formado por, creo que 41 países, porque no solo está formado por países de la Unión Europea, también de todos los países vecinos. También hay un centro de investigación, que es el JRC, el Joint Research Center, donde está el sistema de información de incendios forestales llamado EFIS. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis consultado alguna vez este sistema de información EFIS, que la verdad es que está bastante bien, da muy buena información
y da una idea general de lo que está pasando en Europa con respecto a incendios forestales. Luego también tenemos una Agencia Europea de Medio Ambiente que está muy enfocada a los temas de cambio climático, y como sabéis ahora el cambio climático está directamente relacionado con la gestión forestal y los incendios forestales, por tanto. Y también tenemos la Dirección General de Agricultura, AGRI, donde se llevan todos los temas de gestión del territorio y los famosos planes, los PDR, los planes de desarrollo rural, que como sabéis son con los que nos cofinanciamos todos la gestión preventiva, los tratamientos forestales. Bueno, pues voy a hablar un poco de la prevención de incendios forestales. Hay un documento que es una estrategia para los bosques y el sector forestal que se publicó en el año 2014 y que habla un poco de las grandes líneas generales de la prevención de incendios forestales y también un poco de la gestión forestal. Bien, ese documento es, digamos, es sencillo, no es muy largo, habla de gestión forestal sostenible, habla de las amenazas para los bosques, entre lo que incluye los incendios forestales. Realmente no entra en gran detalle porque tampoco está para eso, es un simple marco para guiar el resto de estrategias de los países. Quizá el párrafo que más me gusta de esa estrategia para los bosques es este, que dice que la Unión Europea no dispone ni de una política forestal común, ni de unas directrices comunes para los bosques. En definitiva, la famosa política, la PAC, la Política Agraria Común, en realidad es una política agrícola común. No hay una política forestal en la Unión Europea, porque no hay un mandato detrás ni hay un encargo. Y pues básicamente la labor de la Unión Europea, de la Comisión Europea en prevención de incendios forestales, y esto es muy grosso modo, es básicamente recopilar, aglutinar datos y sobre todo cofinanciar las políticas forestales del resto de los países. Bueno, pues lo que sí hace en materia de prevención de incendios es publicar un informe anual todos los años, que está bastante bien, es muy recomendable, es muy completo, muy técnico, con mucho rigor. También es muy extenso porque dedica un capítulo para cada uno de los países de la Unión Europea, pero es realmente interesante. Y además, lo que vamos a comentar hoy aquí es la nota de prensa que se hace sobre ese informe para ver un poco las ideas que manejan ellos cuando hablan de incendios forestales. Y fijaros aquí, en la nota de prensa del último informe, que el del año pasado, el de 2017, fijaos el titular que destacan. Alrededor del 90% de los incendios son evitables. Yo os puedo asegurar que eso no lo pone en el informe. Sin embargo, el periodista quiere recalcar un poquito, su percepción es resaltar ese 90% de incendios antrópicos y además da un poco a entender de que es un problema que tiene fácil solución y cuando en realidad todos sabemos que es muy complejo. A lo que voy un poco es que al final es inevitable que determinadas ideas preconcebidas surjan. Y esas ideas las tenemos todos en nuestra cabeza. Y al final tú tienes un informe muy riguroso, muy técnico, pero al final la idea que surge son estas ideas preconcebidas que tenemos todos. Pues vamos a comentar un poquito más cosas que se dicen en esa nota de prensa, pero la nota de prensa está en inglés, así que voy a cambiar. Y vamos a ver el eco, vamos a ver las noticias que se publicaron en España, una noticia concretamente, acerca de esa nota de prensa, es decir, cómo se transcribió eso en España. Pues bien, fijaos en el titular. Bruselas reclama a España una mejor gestión forestal para evitar incendios. No sé si os acordaréis, pero el titular en inglés no decía eso. No hablaba de una mejor gestión forestal, hablaba de más gestión forestal, pero no mejor. Sin embargo, el periodista español le quiere dar un poquito más de dramatismo y quiere resaltar que Bruselas nos da un tirón de orejas diciendo que tenemos que hacerlo mejor. No decía eso, decía que tenemos que hacer más gestión forestal, que es un poco el mensaje que siempre estamos lanzando nosotros. En definitiva, habla de gestión forestal, habla de megaincendios, habla de cambio climático. Esto de megaincendios
Es un término relativamente moderno, pero fijaros que enseguida ha calado mucho en la opinión y en el periodismo. Me da un poco de miedo el tema de megaincendios, porque su definición no está realmente clara. No es muy bien conocida la definición, y es un término que de mucho impacto, y me da un poco de miedo porque si de por sí los pirofrikis somos un poco dados a la exageración, imaginaros en manos de los periodistas este tipo de términos, el impacto que pueden causar. Pero bueno, ahí está, los megaincendios, el cambio climático, toda esa serie de mensajes que siempre lanzamos en cualquiera de nuestras declaraciones. Fijaros que habla de que la prevención es clave, la gestión adecuada de los bosques y las prácticas de uso del suelo pueden reducir el riesgo de incendio y mejorar la resiliencia del monte. Perfecto, o sea, declaraciones, chapó. También habla de la necesidad de más formación y sensibilización en materia de incendios forestales. Hasta ahí genial. O sea, cualquiera de nosotros firmamos porque nuestros representantes, nuestros portavoces, dieran este tipo de información siempre. A mí me encantaría. El mensaje se nota que hay mucho trabajo detrás. Pero esa es la buena noticia. La mala es que no acaba aquí. Así que ahora vamos con la parte mala. A través de esta nota de prensa se critica las prácticas de gestión forestal no sostenibles. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están las prácticas de gestión no sostenibles? ¿Cuándo? Lo más importante, ¿realmente tiene algo que ver con los incendios forestales, las prácticas de gestión forestal no sostenibles? ¿Es una causa de incendios? ¿Es una consecuencia? La degradación de los ecosistemas. ¿Hay una relación directa entre degradación de ecosistemas e incendios forestales? ¿Es un problema? ¿O es una idea preconcebida? Plantación de árboles muy inflamables, como el eucalipto. Ya lo dijo Ricardo Vélez ayer. Como el eucalipto es una licencia del periodista. En el informe habla de plantación de árboles muy inflamables, pero no se habla del eucalipto. Eso lo ha añadido el periodista español. En fin, los tópicos de siempre, las ideas preconcebidas que tenemos todos. Y este tipo de cosas no solo pasan allí, porque aquí en España están pasando también continuamente. O sea que no podemos echarles la culpa de que no saben lo que pasa, porque es exactamente lo mismo que está pasando en España. Y al final, lo he resaltado en azul, fijaos que habla de una reserva europea de medios antiincendios. ¿Qué es esto? Esto es un poco el futuro del sistema de extinción de incendios forestales en el ámbito europeo. Y lo marca aquí, porque una cosa que sí funciona muy bien en las instituciones europeas es la coordinación interinstitucional. Se hacen muchas reuniones conjuntas y, de alguna forma, en la nota esta, aunque era de la Dirección General de Medio Ambiente, hace referencia a la política de gestión de incendios forestales, de extinción de incendios forestales que se está haciendo en otra dirección general. Y lo deja caer, la puesta en marcha de una reserva europea de medios antiincendios. Y eso ya es extinción, así que si os parece bien, vamos a pasar a hablar de extinción. La extinción es algo diferente, hay un mandato detrás, hay un encargo por el cual la Unión Europea tiene que ejercer esa extinción de incendios. Pero está enmarcada como una operación de protección civil más. El trasfondo detrás de todo esto viene del Tratado de la Unión Europea, donde se habla de que la Unión tiene que prevenir, proteger y coordinar frente a las catástrofes naturales. Y a partir de ahí se ha desarrollado todo el marco normativo por el cual hay un mecanismo europeo de protección civil, donde están incluidos los incendios forestales. Ese mecanismo europeo es lo que llamamos el UCPM, en sus siglas en inglés, pero como suena terriblemente mal en español, vamos a hablar del mecanismo. ¿Y qué es exactamente este mecanismo de protección civil? Os voy a contar un poco el rollo. El mecanismo es una respuesta coordinada de 34 países, mejor dicho. Una respuesta coordinada en materia de protección civil. Es decir, los 28 miembros de la Unión Europea, más otros 6 países asociados, como puede ser Islandia, Noruega, Serbia, Macedonia, Montenegro y Turquía. Esos países se han adherido para formar una respuesta común ante un problema de protección civil, donde están metidos los incendios forestales. Como veis ahí, desde el año 2001 que se creó, el mecanismo se ha activado más de 300 veces. Y sobre todo
año tras año se va incrementando el número de activaciones, porque se pone en conocimiento de todo el mundo, también los países ven la utilidad y cada año tenemos muchas más activaciones. Bueno, ahí tenéis un poco el proceso de formación. Lo voy a contar de forma breve y resumida. En realidad el sistema es muy lógico. Es cuando un país tiene un desastre, pide una ayuda. Pide de forma formal, solicita ayuda porque no tiene suficiente con los medios nacionales, pide ayuda internacional. Y lo pide a un centro de coordinación que nosotros llamamos el ERCC. Es el Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias. Pues pide ayuda a través de ese centro. Ese centro, que funciona 24 horas, distribuye esa ayuda solicitada entre todos los países miembros del mecanismo. Y cada país responde a esa ayuda con lo que cree que puede ofrecer. Toda esa información se vuelve a centralizar y coordinar en ese centro y se vuelve al país de origen con lo que los países del mecanismo pueden ofrecer. Y finalmente el país de origen decide cuál de esa ayuda ofrecida es la que le viene bien a él y está dispuesto o es capaz de asumir. Ese es el funcionamiento básico. Como todo en las instituciones europeas, lleva bastante burocracia detrás y no es así de rápido o tan rápido como nos gustaría y no es como pedir los focas al ministerio, es algo bastante más complejo y que requiere más tiempo. Pero esa es la filosofía. Y si os fijáis en el gráfico de la derecha, en el quesito gordo, el quesito gordo corresponde a las activaciones por incendios forestales que ha habido de este mecanismo. Es decir, a día de hoy la emergencia más importante de este mecanismo son los incendios forestales. Pues hasta tal punto de que va a marcar un poco el futuro de este mecanismo y hace que se estén cambiando el funcionamiento de este mecanismo debido a las características especiales de la emergencia por incendios, que como bien sabéis, los incendios forestales es algo diferente al resto de emergencias de protección civil, porque en una inundación, en un terremoto, actuamos después del desastre y en un incendio forestal actuamos durante el desastre. Luego requiere unos tiempos de respuesta diferentes y una forma de organización diferente. Y eso es un poco lo que va a marcar la estrategia de extinción de incendios forestales allí en Bruselas. Este es un mapa donde veis las peticiones de asistencia en los últimos años, como veis por todo el mundo. Las llamitas responden a incendios forestales, la mayoría de activaciones por incendios forestales son en Europa. Pero en fin, no voy a entretenerme mucho en esto. El mecanismo no es solo extinción, la extinción es la parte más visible, la que más atractiva, por decirlo de alguna forma, pero a través del mecanismo también se hace prevención y por prevención no estoy hablando ahora de gestión forestal, estamos hablando de valoración de riesgos, de mapas de peligro, etcétera. Una cosa que se llama preparación, preparedness, que no usamos este término aquí en España, pero que quizá podíamos empezar a utilizar, es preparación a la emergencia a través de un programa de formación, a través de ejercicios, lo que nosotros llamamos simulacros, a través de intercambio de expertos, a través de lecciones aprendidas y alguna cosa más que hablaré un poquito más adelante. Y la parte más atractiva, la respuesta. Voy a hablar un poquito de respuesta. Para responder a las emergencias ya hemos hablado de un centro, que es el ERCC, que es un centro 24 horas que tienen allí. Si vais allí a visitarlo, es relativamente moderno, luego está, digamos, tiene la última tecnología, impresiona un poco porque es grande, espacioso, con mucha gente trabajando, pero no deja de ser un centro de coordinación como el que podemos tener en cualquier capital de la región o cualquier capital de provincia. Es simplemente un centro donde acumular información, nada más. De las cosas más espectaculares y de aplicación en incendios que se producen allí es el sistema de imágenes satelitales de Copernicus, que quizá los más pirofrikis sí que lo conozcáis. Aquí tenéis estas imágenes. Estas imágenes son espectaculares. Este es el incendio forestal de este verano de Grecia, el trágico incendio forestal. Y aquí podéis ver el tipo de imágenes que estos satélites pueden ofrecer. Este se ha hecho muy famoso en los últimos días. Este es uno de los incendios forestales de California, de estos últimos días. Aquí tenéis uno en los primeros momentos. En definitiva, estas imágenes son muy espectaculares.
Este tipo de imágenes son las que realmente podemos usar en los puestos de mando y en la extinción. Estas imágenes satelitales con un poco de proceso pueden dar muchísima información. Este tipo de imágenes con un sistema de información geográfica y en un puesto de mando sí que pueden marcar la diferencia a la hora de organizar las operaciones de extinción. Aquí veis las zonas extinguidas, las zonas más activas, las zonas menos activas, incluso se aprecian incendios antiguos. Si fuésemos capaces de tener al menos un par de imágenes de estas a lo largo de un día, estaríamos hablando de una herramienta muy útil para la extinción. A día de hoy no tenemos esa frecuencia y solamente cuando el satélite está en el sitio adecuado, en el momento adecuado, podemos disponer de este tipo de información, pero realmente puede marcar la diferencia a veces. Bueno, eso era lo más atractivo y lo más, pues eso, lo más guay que se produce por allí. Ahora voy a soltaros un poco más de rollo de exactamente qué es esto del mecanismo. Hay una cosa que nosotros llamamos módulos, que es los equipos de operaciones que funcionan a través del mecanismo. Realmente un módulo es un equipo de operaciones, como puede ser una brigada de incendios forestales, que un país compromete de forma voluntaria para participar en el mecanismo. Esto es esa lista voluntaria de medios, de capacidades, es lo que nosotros llamamos el voluntary pool. Perdonad de nuevo por el término en inglés, pero todo el mundo habla de voluntary pool. Voluntary pool lo podemos traducir como lista voluntaria. Y no es ni más ni menos que eso, una recopilación de los medios que los países comprometen de forma voluntaria para participar en una misión internacional. Y aquí tenéis la lista. A día de hoy hay 100. Y el país que más ofrece para participar es Francia, es uno de los países más comprometidos en el mecanismo, y el segundo es España, y con 11 capacidades, 11 equipos. Los verdes son los de incendios forestales. Y veis qué ofrece España en materia de incendios forestales, qué ofrecemos para participar en materia internacional. Tenemos dos equipos de asesoramiento en incendios forestales. Y hay dos, me explico. Uno es de la Unidad Militar de Emergencias y otro es del Ministerio de Agricultura. Con lo cual ya tenemos la polémica servida. Dos capacidades para hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, eso es otro asunto que no vamos a debatirlo. Tenemos también un equipo de incendios forestales de la Unidad Militar de Emergencias y tenemos también un equipo de extinción de incendios forestales aéreos, por medios aéreos. Fijáis que viene un asterisco, ahora hablaremos de eso, porque en Italia también tiene otro equipo de extinción de incendios forestales con medios aéreos, también con ese asterisco. Eso es son medios especiales para incendios forestales, que es lo que allí llaman la buffer capacity. Y ya pasamos a hablar exactamente de qué es eso de la buffer capacity. Como he dicho, de alguna forma los incendios forestales están condicionando el funcionamiento del mecanismo, porque requiere de unos tiempos de respuesta diferentes y de un tipo de actuaciones diferentes al resto de emergencias. Para hacer frente de una forma rápida y para eliminar burocracia, lo que se creó desde hace varios años es unos medios de respuesta de despacho directo para incendios forestales. Es lo que ellos llaman la buffer capacity. Y a día de hoy, desde el año pasado, desde hace 2 años, perdón, la buffer capacity está formada por aviones de Italia y aviones de España. Los aviones de España, como bien sabéis, son 2 Air Tractor de Castilla-La Mancha, que se desplazan cuando se les requiere, se desplazan con dos oficiales de enlace a la emergencia. Hemos estado actuando varias veces en Portugal, e incluso se ha hablado de participaciones en Italia, incluso en países del Magreb, y esa es un poco la contribución de Castilla-La Mancha al mecanismo. Estos son nuestros castellano-manchegos por el mundo, son esta buffer capacity española. La diferencia entre la buffer capacity española y la italiana es con Canadair, la española es con Air Tractor. Y hablando de percepciones y de ideas preconcebidas, de alguna forma en Europa prefieren muchísimo más a los Canadair que los Air Tractors. Y por más que se lo cuento, no se lo creen. Pero, por más que les cuento que los Air Tractors es una herramienta estupenda para incendios forestales, no terminan de creérselo. Digamos que la herramienta de incendios forestales en Europa, en las instituciones europeas, mejor dicho, es el Canadair, es la herramienta de intercambio de medios. Bueno,
También a través del mecanismo se movilizan expertos. No solo se desplazan los equipos, sino que junto con los equipos se suele desplazar un equipo de expertos, que es lo que se llama el UCP Team. Y entre ese tipo de expertos, por ejemplo, en una emergencia de incendios forestales, no solo se desplazan expertos en incendios forestales, también se desplazan expertos en coordinación, expertos en logística, mandos, ayuda técnica, todo ese tipo. Suelen ser equipos completos, grandes, 6, 7 personas, y se desplazan a cualquier emergencia. Por normativa del mecanismo es obligatorio movilizar un equipo de expertos fuera de Europa, pero a día de hoy también se está haciendo dentro de Europa, como vamos a ver en algunas emergencias. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de las misiones importantes que ha habido en materia de incendios forestales y voy a recalcar un poco las que creo que realmente han influido en cambiar la concepción o las ideas sobre incendios forestales que se tiene allí. Las misiones por incendios forestales, las grandes, relativamente relevantes, es algo que empezó en 2017. Previamente, en 2017, había activaciones del mecanismo por incendios forestales, pero básicamente la inmensa mayoría de ellas era simplemente desplazar los Canadair de un país a otro. En 2017 la cosa empezó a cambiar y el problema de incendios forestales empezó a cobrar más y más relevancia. Y quiero comentar algunas de esas activaciones del mecanismo, esas misiones. La primera fue la de Chile 2017, donde hubo gente de Castilla-La Mancha allí. Esta misión ha sido hasta ahora el mayor despliegue del mecanismo en América, concretamente en Sudamérica, pero nunca antes se había hecho un despliegue tan grande a una distancia tan lejana. Y allí pues, se desplegaron medios de Francia, medios de España, Portugal y luego ayuda material de Suecia, de Austria, de Alemania, Croacia. Allí tuvimos desplegados bastantes equipos y esto fue el comienzo, porque realmente la idea que teníamos del problema de incendios forestales era de emergencias rápidas y que acababan 2 o 3 días, el problema de incendios forestales remitía. Pero no fue lo que pasó en Chile. En Chile, durante semanas, tuvimos una oleada de incendios y realmente era difícil prever que podíamos hacer un despliegue tan grande o que mereciera la pena hacer un despliegue tan grande para incendios forestales. Pero se hizo y allí estuvimos 3 semanas y la verdad es que la misión pues fue bastante interesante desde el punto de vista profesional. Se elaboró un informe, o elaboramos un informe, mejor dicho, que podéis consultar y que tuvo bastante repercusión, sobre todo en el país, en Chile. Estamos hablando de ruedas de prensa que se dieron, llegamos a hablar al Consejo de Gobierno de Chile, cosa que es un hito bastante importante, porque bueno, pues, no es una cosa que todos los días uno hable con un Consejo de Gobierno de un país. Allí estuvimos explicando un poco lo que habíamos encontrado en nuestro informe y tuvo bastante repercusión. Sobre su repercusión en Europa, pues no fue tanta, porque no deja de ser Chile y está bastante lejos. Pero aún así sí que Marc Castelnau estuvo allí en la comisión contando un poco este informe y un poco creando conciencia del problema allí. Y lo hizo, realmente se empezó a tener una percepción diferente del problema. Pero aún así, aquello no dejaba de ser Chile y aquello estaba muy lejos, con lo cual se tuvo conciencia del problema, pero realmente cambio hubo muy poco. No se cambiaron grandes cosas. Pero ese mismo año el destino nos tenía preparado los incendios de Portugal. Realmente era que lo que pasó en Chile lo teníamos en nuestra propia casa, mucho antes de lo que pensábamos y de una forma muy diferente a la que pensábamos. Y este sí que supuso un cambio importante. Allí la activación del mecanismo con respecto a estos incendios de Portugal no fue tan grande como en Chile, fue básicamente medios aéreos, también la Buffer Capacity, el medio de despacho directo de Castilla-La Mancha y de España estuvo allí trabajando con los Canadair franceses, con los Canadair italianos, incluso algún Canadair de Marruecos. Pero básicamente
Lo que sí sirvió este incendio es para darse cuenta de que había que enfocar los incendios de forma diferente. Supuso un cambio. Como sabéis, los incendios de Portugal no fueron solo uno, fueron varios, no solo los de finales de junio, principios de julio, también tuvimos incendios en agosto, donde también participó en esa misión la Buffer Capacity, el medio de despacho directo español. Allí estuvimos. Y también sabéis que la emergencia se alargó durante octubre con los incendios de Galicia y Portugal. Fue un año que realmente marcó el cambio. Después de eso, los portugueses activaron el mecanismo para otro tipo de misiones, que no es extinción, que son las misiones de asesoramiento. Y la verdad es que dice mucho de Portugal, fueron muy valientes al solicitar este tipo de misión. Y a través del mecanismo pues, se desplazaron 3 expertos españoles para trabajar allí en esa misión de asesoramiento. Y nada, pues por mí, chapó por Portugal. Y me gustaría que estas tipo de misiones las solicitáramos más a menudo también en otros países, incluido aquí en España. Tengamos la valentía de llamar a nuestros compañeros e intercambiar experiencias, que es un poco el objetivo de este tipo de misiones, es intercambiar experiencias en materia de incendios forestales. Bueno, algunos de los participantes en aquella misión de Portugal los tenéis por ahí, podéis charlar con ellos. A día de hoy todavía no está publicado el informe, pero eso es otra historia. Y luego también llegó el verano pasado, y fue un poco como la confirmación, la reválida, la confirmación de que el problema de los incendios forestales está cambiando y que hay que hacer las cosas de forma diferente. Fijaos un poco ahí, hablamos de peligro muy alto en Suecia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, España. Era la primera campaña paneuropea de incendios forestales. Los incendios forestales dejaban de ser mediterráneos, ya afectaban a todos. Y bueno, pues está claro que tenemos que entender el problema de otra forma. Y un poco, ya sabéis lo que pasó este verano. Aquí tenéis un mapa de anomalía térmica del 15 de julio y esta era la razón de lo que pasaba en Europa. Mucho calor donde no tocaba y fresco donde no lo suele hacer. El resultado, estos son los incendios de Suecia, que provocó activación del mecanismo y desplazamiento de nuestros módulos allí a trabajar. Muchos habéis visto ya este tipo de fotografías. Si os fijáis y analizáis bien el comportamiento de estos incendios, para nosotros no son incendios extraordinarios, ni por número ni por intensidad, pero para ellos sí lo eran. Vaya que sí lo eran, se estaban enfrentando a un problema que nunca se habían enfrentado. Lo que para nosotros era cotidiano, para ellos no. Activaron el mecanismo, solicitaron ayuda y hasta ahora es el mayor despliegue de medios a través del mecanismo. Se hizo este verano en Suecia. Ahí tenéis algunos ejemplos. No busquéis a España, que no está, no ofreció ayuda. Ahí tenéis, allí estuvieron italianos, franceses, alemanes, lituanos, polacos, portugueses, daneses, finlandeses, noruegos. El mayor despliegue hasta la fecha en materia del mecanismo. Aquí yo eché de menos el desplazamiento de un equipo de expertos, porque hasta ahora estamos moviendo muy bien los medios de un sitio para otro, pero no se trata solo de mover medios y aguas, se trata también de mover conocimiento. Y como he dicho, lo que era una situación anómala para ellos, para nosotros era una situación habitual y creo que podíamos haber aportado algo. Pero de alguna forma Suecia no aceptó una ayuda en forma de un equipo de expertos para intercambiar experiencias, sino que simplemente aceptó una ayuda en cuanto a medios, en cuanto a capacidades. Y eso es lo que pasó. Y esto ha hecho un poco cambiar la idea de lo que debe ser este mecanismo de protección civil. A día de hoy hay una iniciativa para mejorar el mecanismo que sobre todo está enfocada a los incendios forestales. Es una iniciativa que se llama RescEU. Tiene un nombre terrible, lo sé. Esta iniciativa, la parte más visible, una vez más, es la extinción. Y lo que propone es que la Unión Europea tenga sus propios medios de extinción, de una forma u otra. Hay muchas maneras de llegar a ello. Pero tendríamos, por un lado, los medios de los países, en el caso de España, de las regiones, los medios de los países. Tendríamos, por otro lado, el voluntary pool que hemos hablado, y por encima de eso, los propios medios de la Unión Europea que se pueden desplazar en caso de incendios forestales. Y eso es un poco la idea. Y esta iniciativa no habla solo de extinción,
también habla de prevención y de preparación. Pero esa no es la parte más llamativa. En lo que todos hemos puesto el foco es que la creación de unos medios, digamos, gestionados por la propia Unión Europea. Y como he dicho al principio, para los que todavía no estéis despiertos, como sabéis, la Comisión propone, pero los que deciden son los ciudadanos europeos y los países europeos. Esto a día de hoy solo es una propuesta de la Comisión, no hay nada aprobado todavía. Y para acabar, y ya termino, hemos incluso terminado antes de tiempo, con lo cual seguro me lo agradecéis. Todos tenemos ideas preconcebidas, todos. Y al final ese tipo de ideas preconcebidas afloran y es un poco inevitable. Y da igual que hagas el informe más riguroso o más técnico o todo lo que quieras hacer, que ese tipo de cosas nos pasan. Y no es que allí en las instituciones europeas sepan poco de incendios, porque estas cosas nos pasan a nosotros también. No hay que irse tan lejos. Y lo cierto es que ellos están alejados del problema, bastante más alejados que nosotros. Y para eso estamos nosotros allí, para eso me desplazo yo y otros compañeros nos desplazamos allí, para hacerles partícipes de un poquito de la realidad. Cuando diseñamos estas campañas de concienciación y de participación social de incendios forestales, siempre ponemos el foco en el público en general. Y nos olvidamos a veces de que también sería necesario esta labor de concienciación para nuestros portavoces y responsables que hacen esas declaraciones en prensa, porque su mensaje se ve multiplicado, porque su mensaje llega a muchísima gente, muchísima más, y porque tiene un efecto sinérgico. Y entonces, es una cosa que a escala muy local probamos una vez a hacer en Cuenca, que es empezar la pirámide por arriba, esa concienciación empezarla por nuestros jefes en lugar de por el público. Y creo que es tan importante como la otra, y no debemos descuidarla, por lo que hemos dicho, su mensaje se ve terriblemente multiplicado. Y los buenos tienen un efecto estupendo y los terribles tienen un efecto devastador. Así que no queda otra que seguir insistiendo, porque siempre va a haber alguna diferencia de opinión respecto a esto, los incendios forestales y respecto al problema, y no queda otra que intentar cambiar las cosas, aunque no siempre lo consigamos. Pero quiero ser optimista, porque la percepción de incendios forestales que hay en este país y que hay en la Unión Europea ha cambiado terriblemente desde hace 10 años y ha cambiado para muchísimo mejor. Es decir, hace 10 años la idea del problema de incendios forestales no tiene nada que ver con la idea que hay ahora, y eso se debe a vuestro trabajo. Con lo cual hay que ser optimistas, pero a veces pasan cosas como esta. Y hablando en plata, todo se va a la mierda. Gracias.